Javian. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha por lo menos bien porque se me ve fea? Algo le pasó a mi cámara, Perfecto. Se por escucha lo cual se ven bien, como unas rayas. sí, Se escucha. Eh, Sí. Hola, se buenas escucha. tardes. ¿Se te escucha bien? Se te ve rayada. y Sí. también yo veo a Marcela también un poco rayada. ¿Será algo de la conexión? Sí, Ah, sí, puede sí, ser. sí, sí, Mm. tal La ¿Sabes cual. por qué? conexión. Bueno, porque mi cámara funcionaba bien, pero estoy en otro lugar y, y ahora me veo así como con esas rayas, pero cuando la veo a Marcela también se las veo, entonces como que ahora entré en Eh, dudas. Está inestable el internet, sí. Me avisa a mí aquí, ¿eh? Del Ah, bueno, mío, ¿sí? claro, bueno, no sé, ¿me ven un poquito aunque sea? Sí, se ve, se ve. Sí, Sí, Se sí, ve sí, y se se ve. Bueno, escucha perfecto. pido disculpas. Bueno, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de debates de la Red Nacional de Clubes de Lectura. La verdad que es un tema que me interesó mucho cuando estaba recorriendo los clubes que forman parte de la red. Esto de clubes formados en el ámbito académico me parece muy interesante de contar la experiencia, porque en general no estamos acostumbrados, o hasta ahora en los que venimos tratando son clubes, digamos, en bibliotecas populares, clubes que de forma particular, algunos virtuales, algunos presenciales, pero no clubes que se formen en ámbitos académicos. Y para eso invitamos a los clubes de La Literatura Nos Une, que es de Chaco. Este club funciona en la Universidad del Noreste, Nordeste. Nordeste. Después Nordeste. tenemos Tramas y Voces del Instituto Terciario número 19, que esto es en Mar del Plata, si no recuerdo mal. Después tenemos el Club de Lectores Editoriales de la UTN de Mendoza y Palabras para Florecer, que pertenece a nivel secundario y esto es en la ciudad de Buenos Aires. Hablando por privado recién con las chicas con Angie, y que es de Tramas y Voces, me decían que estaban en la escuela y que tenían una conexión inestable también, o estaban con datos, así que si les parece, empezamos con Angie para que se presenten, nos cuenten un poco cómo se formó este club, eh, cuáles son las características, lo específico que tienen. Angie, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Estamos muy contentas con Vicky, con María Victoria Islas, que también está, para hablar un poco, si te parece, Vicky, comienzo comentando y después vos también sumás. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, se te perfecto. escucha. Te hago Perfecto. ¿puedo compartir pantalla? Porque armamos como una mini presentación, pero no sé Sí, si tengo que sí. pedir permiso. Seguramente Carolina podrá compartir, que es la que está haciendo la técnica de sala, podrá O, compartir. o puedo A ver, pasar el enlace por el chat lo puedes y lo pasar el comparto. enlace y lo puede hacer ella, si te Perfecto. parece. Vamos. Buenísimo. Bueno, sí, armamos ahí una presentación como para mostrar un poco o ir guiando la conversación. Eh, bueno, nosotras ya hace algunos años que hacemos este club de lectura en el marco del TAIN, que es el taller integrador interdisciplinario que propone el Instituto Superior, digamos que es un espacio donde la idea es que se unan teoría y práctica y diferentes materias, docentes y estudiantes, nos reunamos con propuestas pedagógicas que sean interdisciplinares e integrales, entonces que aborden diferentes temáticas para favorecer las trayectorias. Entonces, en ese marco, armamos este club de lectura pensando en la importancia de que las estudiantes, que son estudiantes de profesorado, de primaria, de lengua, del profesorado a nivel secundario en lengua y literatura y del profesorado de inicial, digamos que puedan tener espacios donde transitar la lectura como experiencia personal, ¿no? No solamente ser mediador de lectura, sino también primero construir un bagaje de conversaciones literarias,
digamos, un corpus de textos que podamos compartir, digamos, las diferentes visiones que cada uno tiene de la lectura, cómo guiar esas conversaciones. Entonces, por eso empezamos con los clubes de lectura. También Sí. sumo algo. En realidad, el club de lectura, así como proyecto institucional, surge a partir de una encuesta hace 7 años, una encuesta que el profesorado de educación inicial realizó a los ingresantes de la carrera, y una de las preguntas era si había terminado alguna vez un libro, si había leído una novela de forma completa, bueno, digamos, información que nos servía a los docentes de primer año, sobre todo, para poder pensar propuestas didácticas acordes a las personas que se anotaban en la carrera. Y en ese momento muchas personas comentaban que muchos de los futuros docentes no se habían encontrado con la literatura de una manera significativa ni potente en ninguno de los espacios ni institucionales ni no institucionales. Así que bueno, a partir de esa encuesta fue que pensamos en este proyecto de clubes de lectura, como contaba Angie, para poder justamente fomentar el encuentro con la literatura desde otros lugares, ¿sí? Como una experiencia colectiva, sobre todo. Y bueno, si quieres, si quieren aportar algo más, sino que se sigan presentando el que sigue y después yo hago unas preguntas para todas, si les parece. ¿Querés seguir vos, Silvana? Silvana es de, ahí está Silvana Ojeda, que es de Literatura Nos Une. Sí, en nuestro caso, lo nuestro no es un proyecto institucional. Nuestro club surge a pedido de los lectores. Nuestra universidad está asentada en dos provincias, en Chaco y en Corrientes. Y desde el 2010 hasta el 2017 yo trabajaba en Corrientes, en el Instituto de Criminalística, y ahí sí tenía un club de lectura que era exclusivamente de género negro y criminal. En el 2017, por cuestiones familiares, porque yo vivo en Resistencia, yo tenía que cruzar el puente todos los días, consigo el traslado de Resistencia, empiezo a trabajar en la Dirección General de Bibliotecas y, bueno, compañeros no docentes eh, me piden que haga el club en el Chaco y nos empezamos a reunir en la sala de lectura. Y bueno, se fueron sumando alumnos de diferentes carreras y, y así surge la literatura nos unes. Ahora actualmente, hasta el año pasado nos reuníamos en la Dirección General de Biblioteca los viernes a la tarde, pero a partir del el año pasado lo que me plantearon es que como varios son alumnos universitarios y les cambiaron los horarios, los viernes a las 18 tienen clase, entonces ahora nos juntamos sábados a la mañana en la Facultad de Arquitectura, la biblioteca, la Dirección General de Bibliotecas no abre los sábados. Entonces nos seguimos reuniendo dentro del campus, pero en la Facultad de Arquitectura que nos ceden un aula. Y nuestro grupo es bastante heterogéneo. Está formado por no docentes, por alumnos de diversas carreras. Nuestra universidad es multidisciplinar y también tenemos participantes que son de la comunidad, que no estudian dentro de la universidad, que se enteraron del club y asisten. Nos siguen a través de las redes y saben cuándo son las reuniones y asisten a los encuentros. Perfecto. Y ahora, si te parece, seguimos con UTN de Mendoza, Club de Lectores Editoriales, que es María Pía. Buenas, ¿cómo va? Hola. Bueno, yo me presento un poco, yo soy de Mendoza, trabajo en el Centro e-Learning, que Centro e-Learning es un apartadito, yo siempre digo que es la sede virtual de UTN, y más que nada trabajamos la formación continua, y el club nació igual que, que comentaba Silvana recién, no como un proyecto
institucional, sino como una necesidad o un pedido de las personas que cursan en centro y e-learning. Em, Más que nada por esto de muchas de las personas, nosotros tenemos diversos cursos de formación relacionados con el mundo editorial, de diseño editorial, corrección, edición, lectura editorial. Y mucho de la consulta o el pedido venía de, bueno, yo quiero ofrecer un servicio, quiero ser freelancer, que es un poco de esta palabra que en el mundo digital que existe hoy en día. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Pero no sé, una de las dudas también, yo solo leo un género y si me toca un autor de otro género, ¿cómo hago? Entonces surge a partir de ahí el club de lectura, ya llevamos 6, 7 meses leyendo en conjunto. Em, Al principio nos juntamos algunas personas nada más, que hicimos una especie de prueba piloto, porque la idea es no solamente leer y hacer una lectura conjunta y conversar en su totalidad la lectura, sino proponer ciertas actividades que le sirvan a los integrantes del club, eh, afianzar como, bueno, ¿qué muestro? O qué muestro al público o a esos potenciales clientes que podemos tener. Así que nos organizamos de una manera, obviamente vamos evolucionando con el tiempo y eso está buenísimo porque somos muchas personas. Em, Así que leemos todos los meses un género distinto. Este mes particular estamos leyendo autoficción. El mes que sigue creo que vamos a leer, no me acuerdo si ciencia ficción, el siguiente misterio, después infantil, todos los géneros que vayan surgiendo. em, y mucho de la conversación que surge, ay, yo nunca había leído este género, qué interesante, porque nunca me había atrevido, así que por ese lado es una experiencia muy linda. Y por el otro lado, esto que decía de la actividad, decir, bueno, proponer una dinámica mensual, además de un género distinto. em, Algún mes hacemos análisis de personajes, otro mes hacemos análisis de la estructura, otros meses hablamos del mercado, quizás, bueno, ¿quiénes compran este libro? ¿Cuál es ese público que está interesado en la lectura? Así que bueno, se ha armado un grupo muy, muy lindo, sinceramente. Actualmente somos más de 100 personas, somos, al ser de distintas provincias, algunos de Mendoza, algunos de Buenos Aires, creo que hay que personas de otros países también. Pero bueno, principalmente por WhatsApp nos comunicamos, nos compartimos, también tenemos una especie de cafetería para poder compartir como cosas extras. Hay muchas personas del grupo que se dedican a crear contenido, entonces comparten sus experiencias con la lectura, de sus trabajos, algunos con emprendimientos, algunos tienen podcast, entonces bueno, más allá de esto que siempre hablamos de lo aterrador que puede ser salir a trabajar en el mundo digital y ofrecer Se le cortó a ella, ¿no? de lo que trabajamos Sí, día a día. ahí está. Te habías congelado. Ay, Ahí volviste. ahora volví. Así que bueno, muy linda experiencia y me alegra poder contar un poco de cómo trabajamos en el club. Muchas gracias. Y ahora vamos a Claudia de Palabras para Florecer, que esto es en secundaria. Eso también me pareció interesante, ¿no? Que tenemos la experiencia en terciario, en universidad y en una universidad tecnológica que se supone a priori, que no sé por qué, pensamos que puede ir gente que estudia más carreras técnicas y que capaz que no pueden estar tan interesados en la lectura, todo prejuicio. Y, y ahora vamos a ver cómo es en secundaria. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por Hola. sumarnos. Estoy muy engripada, así que em, nosotros, el club funciona en una escuela secundaria, son dos escuelas en una, compartimos con la técnica. Em, bueno, fueron escuelas que se iniciaron juntas y después se separaron, pero compartimos el edificio y bueno, todo lo que sea evento se comparte. La biblioteca es compartida, yo soy la bibliotecaria, una de las bibliotecarias, y compartimos y atendemos a las dos escuelas.
Em, los chicos son chicos, la verdad que sí, no todos, pero sí se interesan mucho por la lectura, entonces esto arrancó con la inquietud mía y de la profe de lengua y literatura que trabaja conmigo en el club, porque, bueno, cuando te juntas a charlar, veíamos que había muchos lectores, estudiantes, pero así como dispersos, ¿no? O sea, no es que todo un curso completo lee, pero ella iba detectando en sus alumnos y a la vez iba detectando yo a los que iban a pedir préstamo de libros o a preguntar o iban a leer en el recreo. Entonces, bueno, ahí, a partir de ahí dijimos, algo tenemos que hacer. Entonces se creó el club. Este es el tercer año. Por lo general, el grupo fuerte con el que trabajamos es de quinto año, porque no sé por qué, pero en ese curso a esa edad están los grupos que más leen y que más pueden socializarlo. Será por la madurez, ¿no? de la edad. Ellos ya tienen algunos 17, 16, 17. Bueno, a partir de ahí fuimos iniciando. En principio con el curso completo, por cuestiones de organización, para que podamos estar la profe y yo. Tenía que venir el curso completo para no estar molestando a los preses, que se quedaran con el grupo que no iba a venir, pero la verdad que bastante bien. Y ese mismo grupo era el que invitaba a chicos de otros cursos, del resto de la escuela. Entonces venían por ahí dos, por suerte tenemos el espacio grande en la biblioteca, venían dos de primero, dos de segundo, dos de tercero, bueno, y así. Nos juntábamos a compartir. Arrancábamos con cuento corto, que lo proponíamos nosotras, y después, a partir del segundo encuentro, ya ellos querían proponer género o alguna lectura que ellos eligieran, o se hacía votación, porque obviamente había varias opciones, se votaba y para la próxima ya tenemos ese, digamos, ese objetivo para poder conversar. Tratamos de leer, de llegar al siguiente encuentro y poder conversarlo. Y lo que nos llamó mucho la atención fue que un grupo de 5 chicas y 2 chicos, como que se puso eso, así como, ¿no? El ímpetu de decir, bueno, vamos a llevar adelante nosotros las actividades, que no son actividades propiamente de lo que puedan llegar a hacer a nivel currículo con la profe, porque lo que tratamos es de crear un espacio donde ellos puedan conversar sobre lo leído sin tener que hacer el análisis literario y bueno, todo lo que se hace en la materia, ¿no? No existe ese espacio en las escuelas. Claro, Entonces, esa era un poco la pregunta que yo les iba a hacer a las cuatro, ¿no? Que es algo extracurricular, no te ponen nota, no está esa no, exigencia. Me parece que eso es un punto importante, como que es más relajado. Decir, bueno, acá nos juntamos a exacto. leer y no te vamos a estar tomando lección, por decirlo de alguna manera, y creo que ese puede ser un punto. Y en eso los quería preguntar a las cuatro. ¿Cómo es para inscribirse? ¿Cómo hicieron para promocionarlo cada una dentro de su institución? ¿Y cómo hicieron para, en un ámbito que se supone que es toda obligación, ustedes generar el entusiasmo para anotarse algo que es que no va a dar nota, que no va a dar puntaje, pero que los va a nutrir? ¿Cómo hicieron para acercarlos? Bueno, en el caso nuestro, a través de las redes hicimos la difusión con flyers y este mismo grupito que les contaba de este curso salieron por la escuela a invitar por los cursos a los chicos que quisieran participar y los anotábamos, a veces iban rotando porque ya eran muchos, eh, y se sumaban. Nosotros lo que queríamos ver es si se sumaban porque realmente querían leer, charlar o querían salir Claro, del aula. eso pensé en Y, secundaria. Excusa claro, para salir del tratamos de aula. cuidar eso, de que sea realmente que iban a participar
del club. Así que no, bien, bien. En eso pudimos moderar y después, bueno, terminaban moderando ellos porque la verdad que nosotros allá éramos como más, mirábamos de afuera. Eh, Ellos se encargaban de... Y la escuela, digamos, la escuela que es tan rígida por momentos, ¿no? ¿Cómo lograron que puedan salir chicos del aula para ir al club? Me imagino, porque hay tanta burocracia, o si salen, si pueden, si no pueden. ¿Cómo hicieron para que los Sí, apoyen? sí. Bueno, los profes por lo general nos conocemos, bueno, saben que si los convocamos es porque vamos a hacer algo real, ¿no? Entonces, bueno, los sumos te dicen, no, hoy tengo prueba, no, no, no van. Pero si no, no tenían problema. Real es que no tenían problema, es una escuela muy activa donde se trabaja mucho en muchos eventos, se hace mucho trabajo, entonces no hay un impedimento. Quizás sí en otras instituciones se haga un poquito más difícil porque, bueno, a ver a qué van, ¿no? Tenés que hablar con los profes, que estén al tanto, que Sí. sepan los preces, sobre todo, que son los que más conocen a los chicos. Pero acá no ¿Y tuvimos problemas, por suerte. en qué barrio está la escuela? ¿En Capital? Está no, en Tortuguitas, en Malvinas Argentinas, de provincia. Perfecto. ¿Y a ustedes, chicas, en sus instituciones, cómo fue? Porque bueno, en secundaria, por un lado pienso que está eso de querer zafar del aula, cosas así, pero en el ámbito de estudio, del terciario universitario, ¿cómo hacer algo por placer dentro de la institución, ¿no? ¿Cómo lo lograron? Ahí está Pía, ¿no? Yo, Em, bueno, sí, eh, recién estaba pensando, nosotros también, me parece que la fortaleza es sumar a otros profes, como de otras disciplinas, de otras áreas. Entonces, el profe de pedagogía, la profe de filosofía, cada uno va con su propia lectura al encuentro y también es una manera digamos, democratizar la palabra. Y lo que decía Daniela también, y también Pía, esto de, ay, nunca me encontré con un texto de esta manera. Como esto que decís vos de, mm, de no ir con nota, de no responder un cuestionario, de que no haya una evaluación atrás, hay algo de sorpresa y hay algo de maravilla en lo que sucede cuando conversamos de literatura. Entonces, hasta las estudiantes mismas se sorprenden de algunos profes verlos como en otro espacio, ¿no? Como en otro lugar, comentando un texto que, que tiene, bueno, nosotros elegimos novelas editadas para adultos y textos como, intentamos que sean textos que interpelen a los lectores y que sean desafiantes para ellas. Entonces, bueno, cuando llegan al club de lectura y hay un montón de compañeras y de profesores que estamos hablando de lo mismo, me parece que la potencia de estos proyectos tiene que ver con eso, con y a la vez, sobre todo en la formación, entiendo que en la universidad también pasa lo mismo, y a la vez es una situación de doble conceptualización en el sentido de que están aprendiendo y están, digamos, participando en una experiencia que les permite pensar la enseñanza en las escuelas, ¿no? El día de mañana en su trabajo, porque va a ser su trabajo también. Así que en ese sentido estamos como muy contentas de que puedan encontrarse con textos literarios y a la vez que puedan aprender a mediar esos textos en su futura práctica docente. Y en el caso del terciario, ¿cada cuánto se juntan? Nosotras nos juntamos una vez al mes, o sea, de un encuentro al otro se da el proceso de lectura individual y después al mes siguiente, que ponemos una fecha, ya todos están enterados, también por las redes del instituto, tenemos un canal de difusión de secretaría, de WhatsApp, donde están los estudiantes y todos los profesores, armamos flyer, eh, y entonces las chicas y los profes leemos de manera individual y al mes siguiente ya nos encontramos a conversar sobre esa lectura. Y Y, en general, lo que tratamos de hacer con Angie es que haya un criterio de selección en el año. Hemos pasado por muchos criterios de selección, pero bueno, que haya como un criterio que vaya relacionando los textos. Y eso también nos parece que funciona muy bien, porque en este criterio y en este hilo
también vamos trayendo los efectos de lectura de las novelas anteriores. Son novelas, cuentos y, por ejemplo, ¿cuántos participan aproximadamente y de qué carreras se anotan más? Me intrigó. Angie trabaja en el profesorado de educación inicial, yo trabajo en el profesorado de educación primaria y Noel Emi, que es otra profesora que también que forma parte del proyecto, trabaja en el profesorado de lengua y literatura. A veces los encuentros, lo que nos gusta hacer también es esto de pensar la dinámica no dentro de un mismo profesorado, sino juntar inicial con primaria, lengua y literatura con primaria. Entonces, a veces los primeros encuentros no se conocen entre ellos, porque no es que los hacemos con el curso que vienen ellos cursando las materias. Entonces, también ahí es lindo escuchar otras voces, ¿no? Y otros saberes, otras historias, otras formas de leer. Eso también es interesante. Vamos como variando y también lo interesante es que el poder de poder de los estudiantes o lo que queremos también, digamos, potenciar un poco es esto de sorprenderse con el encuentro. Y me parece bueno, que lo estamos logrando. Por lo menos ellas mismas están orgullosas de haber terminado el libro, de poder comentar, de poder hablar. Porque a mí lo que me parece, yo soy librera y promotora de lectura, que trabajo mucho con docentes, que muchas veces se piensa que los docentes de inicial tienen que leer libros de inicial, los docentes de primaria tienen que leer libros de primaria, y, y no, porque para formar mediadores o formar lectores tenés que leer todo. Entonces me parece interesante que las de iniciales estén leyendo libros de adultos, entre comillas, porque pareciera que tuvieran que leer toda la vida libros solamente de inicial, y no. Siempre les decimos que Aidan Chambers dice que un docente debería leer como mínimo 500 libros. Y ellas se quedan como, wow, 500 libros. Así que con 4, 5, 6 libros por año nos conformamos. Sí. Eh, bueno, y ahí enganchan, ahí van enganchando. Y después cuando el primer encuentro de conversación están súper eh, entusiasmadas. No sé, Angie, si querés sumar algo más, pero... Perfecto. ¿Y cómo sería en la Universidad de Chaco y Corrientes? ¿Cómo es ahí? Que hay tantas carreras, ¿es presencial? ¿Cómo Nosotros, sí, generalmente es presencial, cada 15 días nos reunimos. Por ahí hacemos algún encuentro, eventualmente hacemos algún encuentro virtual. Nos pasó el año pasado y este año que justo el día del encuentro hubo una tormenta muy fuerte, llovía muchísimo y los lectores quisieron reunirse igual y entonces hicimos un encuentro virtual. El año pasado, también más o menos para esta época del año, que estábamos todos engripados y entonces se complicaba juntarse, también hicimos varios encuentros virtuales. Y la verdad es que con tanta... Primero, no aclaré que yo soy bibliotecaria. Darío Navarro, el otro coordinador, también es bibliotecario. Y las dos colaboradoras que tenemos, María Belén Leiva y Antonella Mesa, son, bueno, María Belén es profesora y licenciada en letras y Antonella, eh, bueno, no, le falta poco para recibirse. No quiero decir que se recibe este año porque ella dice que la presiono. Así que, pero bueno, está ahí nomás. ¿Cómo hicimos para que se difunda el club? Cuando empezamos, nos empezamos a juntar lectores de la biblioteca, usuarios de la biblioteca con no docentes. Y es la sala de lectura más grande que tiene la biblioteca, entonces era un grupo, primero éramos 5 o 6, después en uno de los encuentros éramos 20 y entonces como que llamaba la atención y nos empezaron a preguntar y se fue sumando eh, personas. Y después sí, empezamos con las redes, se creó el Instagram y empezaron a llegar los contactos a través del Instagram.
Como Darío y yo estamos en circulación y préstamos de la Dirección General de Bibliotecas, cuando vemos que se acerca algún usuario de la biblioteca que le interesa algún tipo de lectura o nos pide algún material que sabemos que no lo tiene la biblioteca y que le interesa leer otro tipo de literatura, lo invitamos a participar en el club. Nosotros decimos que la participación en nuestro club es flexible, no es obligatorio leer, porque muchas veces nos pasa que llega el día del encuentro y no llegamos a la cantidad de páginas que había que leer y bueno, las ganas de reunirse y de compartir, de distendernos, a veces es más fuerte y vienen igual, aunque no hayan llegado, digamos, a la meta, por decirlo de alguna manera. Em, la universidad lo que tiene es la exigencia de la lectura, un cuestionamiento, una nota, que no está mal. Para las cátedras está bien. Nosotros planteamos la lectura desde otro punto de vista, desde el goce, desde el compartir. Y al ser nuestros lectores de con diferentes historias de vida, porque no quiero decir trayectoria académica, porque tenemos lectores que no forman parte de la vida académica de la universidad, eso hace que la interpretación de la lectura sea diferente y eso enriquece muchísimo. Poder eh, ver y aceptar el punto de vista de otra persona que es completamente al mío y muchas veces nos encontramos diciendo, ah, mira, qué interesante, no lo había visto de esta manera y realmente eso es lo enriquecedor. Eh, Bien, y cuánto es el máximo que han logrado más o menos de participación? en un encuentro presencial. Y ay, no sabría decirte con exactitud, porque nosotros, además de los encuentros donde nos juntamos a leer y a compartir, tenemos charlas con escritores y son charlas, digamos, abiertas a la comunidad. Entonces, Ajá. em, eh, nosotros formamos parte también del club, de la red de clubes de lectura de la editorial Fondo de Cultura Económica. Ah, sí, Eh, entonces, hace unos días tuvimos un encuentro con Betina González y pasa que, eh, como era por YouTube, entonces, che, mirá, hay una charla con tal claro, escritora, vení, conectate, y entonces le dábamos el link a uno, pero ese uno sumaba a otra persona. claro, sí, Y sí, en los sí. encuentros presenciales, nosotros trabajamos con la Fundación Mempo Giardinelli. Y entonces, bueno, tuvimos charlas con Mempo, con Miguel Molfino, bueno, obviamente con los escritores del NEA, también con escritores como Virginia Feynman, por ejemplo. Bueno, es una lista larga, no quiero nombrar a uno porque no quiero olvidarme de alguien. Y entonces en esos encuentros eh, siempre te preguntan si puede venir alguien más y siempre terminamos sumando, pero sí, 30 40 personas en algún encuentro con escritor seguro. Perfecto. Bueno, y ahora María Pía, que entiendo que es el único que es virtual. Todos los demás estamos hablando de presencial o algo híbrido, en el caso de Literatura Nos Une, que a veces puede ser virtual, pero en el caso de Pía es exclusivamente virtual. Y cómo hacen para inscribirse? ¿Cómo participan? ¿Por qué plataforma lo hacen? Al Dijiste que llegan a ser, principio, han llegado a ser 100. Al principio la idea surgió con Cintia Funes, que es la tutora de uno de los cursos ahí en UTN y también profe. Eh, Nos surgió la idea después de varias consultas de lo que comentaba al principio y dijimos, bueno, arranquemos con estas personas que tenemos acá, este curso. Entonces después, al tener en la plataforma el contacto de muchos de los alumnos, directamente ahí un mail, che, se nos ocurrió esta idea, te copa. Después muchos también nos siguen en las redes, hicimos como una especie de convocatoria, ¿te interesa? Escribinos. Así que sí, exclusivamente por WhatsApp.
tenemos una comunidad con algunos grupos, el grupo principal podríamos decir que es el de la lectura y después el de la cafetería, que es como para charlar de X temas. Em, y bueno, y retomo algunas de las cosas que dijeron recién las chicas. María Victoria decía de democratizar un poco la palabra. Em, Nosotras, en cuanto al grupo docente, no somos las que coordinamos, no es que es de acá hacia los lectores, sino que las personas que se van queriendo sumar como moderadores del grupo se van sumando. Somos, no sé si 6 o 7 personas, todas chicas, que moderan el grupo en WhatsApp. Así que bueno, cada una con su trayectoria distinta aporta su impronta. Y también retomo lo que decía Silvana recién de esto de la flexibilidad. Em, Al ser tantos, por ahí es complejo un poco esto de, intentamos algunas veces juntarnos, pero dijimos, bueno, por ahora vamos así con cierta flexibilidad. Sí calendarizamos un poco el mes, por así decirlo. Al principio del mes tenemos, bueno, ya tenemos todos los géneros seleccionados por mes, entonces ahí ya nos resumimos un poco de tiempo. Entonces, no sé, por ejemplo, el mes que viene creo que es ciencia ficción. Los primeros días nos dedicamos a elegir la lectura. Tenemos como una especie de reglas que decimos siempre, bueno, no más de 300 páginas para que quienes lean un poco más lento o surja alguna cuestión puedan llegar a la lectura a fin de mes. Eh, Entre medio vamos hablando, siempre decimos hablamos sin spoiler. Las últimas 2 semanas sí ya hablamos con tranquilidad y abrimos como un espacio para charlar sobre la lectura. Pero bueno, esto de que todos puedan participar. Y lo otro también que decía Victoria, de esto de, bueno, vernos desde otros roles. Yo siempre les aclaro, acá yo no soy profe, Cintia tampoco, estamos todos leyendo, practicemos todo como la lectura. Entonces siempre por ahí es algo gracioso que es como muy mío, digo, bueno, yo siempre les aviso, yo voy reaccionando con memes, no voy a decir nada de la lectura, sino que voy largando alguna imagen reaccionando. Así que bueno, es como conocernos desde otra manera y que la lectura no sea tan desde este lado como hiper académico, sino como flexible, más de la experiencia lectora, que es como lo que nos atraviesa a todos. ¿Y de qué carreras hay en el tuyo? ¿De cuántos hay más? ¿De qué carrera primerea Mira, con gente? no podría decir una específica porque hacer cursos cortos como de formación continua, es un curso como súper heterogéneo. Hay gente que viene de las letras, de artes de la escritura, de edición de la UBA, de edición de la UNTREF, eh, pero gente que sí, no sé, han habido chicas veterinarias, y no, me gusta la Sí. lectura, yo quiero estar acá. Ah, Así que bueno, buenísimo. no, muy, 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 muy variado el curso realmente. Y creo que es como que cada uno puede aportar desde distinta mirada. Y ahora sí, le voy a preguntar a todas, bueno, ¿cómo es el tema de la selección de las lecturas? Porque me imagino que no es tan fácil seleccionar para un público tan variado. También me imagino que sin libro físico, o sea, ¿qué hacen con fotocopia, PDF? Cuenten acá que no nos están mirando los autores. Eh, cuenten la verdad, ¿cómo hacen para seleccionar y en qué formato leen? ¿Cómo es eso? Bueno, empiezo ¿Quién yo quiere si, empezar? si quieren, si quieren las chicas. En nuestro caso, siempre decimos, el que quiere puede comprar el libro, puede ir tranquilamente. Hay muchas chicas que sí leen en físico, entonces siempre están ahí esperando a poder saber cuál lectura vamos a leer para ir a comprar. Pero bueno, generalmente formato EPUB. Hay alguna que otra que lee que en PDF, que yo no lo quiero mucho el PDF para leer porque es un poco Mm. incómodo. Pero bueno, fue principalmente digital, así que bueno, ahí cada uno que puede elegir el formato que más le parece. ¿Y los demás? Silvana, que te estoy viendo justo acá, al lado mío, yo te veo al lado mío. Sí, bueno,
algo que me quedó pendiente. Como decimos, nuestro club es flexible y tenemos participantes de diversas carreras. Este año sumamos lectores de la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina está en Corrientes. Acá es muy usual vivir en una ciudad y estudiar en la otra. El puente nos une, además de que es la sigla de nuestra universidad, es algo que lo usamos mucho y lo sentimos así. Y también tenemos lectores de la UTN. ¿En qué formato leemos? Leemos en formato papel y en digital. Eso lo dejamos a gusto de cada uno. Yo personalmente leo en papel, me cuesta muchísimo leer en digital, pero eso lo eligen. El que lo puede comprar, lo compra. En lo posible tratamos de que esté disponible en las bibliotecas de la universidad. A veces se puede, a veces no. Y las lecturas va surgiendo, depende el club. Ya me pasó de programar lecturas y... Y bueno, después pasan, pasan cosas. Por ejemplo, el año pasado les gustó mucho, estaba muy en boga Gabriela Cabezón Cámara con Las Niñas del Naranjel. Entonces a mí me gusta hacer recorridos lectores. Entonces yo le decía, me parece bárbaro que la conozcan a Gabriela Cabezón Cámara, pero hay otras autoras que no son tan leídas ni tan conocidas y que son fantásticas de la literatura argentina. Entonces, vamos a leer a Gabriela Cabezón Cámara, pero primero vamos a leer a Libertad Dimitrópolos con Ruido de las Congojas. Y entonces, y de Río de las Congojas fuimos a Las Niñas del Naranjel y gustó muchísimo. Y yo había programado para el año otro tipo de lecturas. Claro, Después también, por ejemplo, con Virginia Woolf, Un cuarto propio. Entonces, o sea, es maravilloso y me parece que fantástico que la propongan, pero leamos a Silvia Molloy con En breve cárcel, que es algo es similar. Entonces fuimos armando diferentes recorridos lectores, pero eso va surgiendo, depende el grupo, las inquietudes del grupo. Y el año pasado, creo que fue cerca de noviembre, con la marcha del Ni Una Menos, que uno de nuestros lectores masculinos nos planteó el tema de los feminismos, cómo atraviesa el feminismo la literatura. Y entonces empezamos a explicar algunas cosas y él nos decía que él no lo entendía. Eh, y entonces yo les llevé al encuentro siguiente, diferentes versiones de Caperucita Roja, desde la tradicional hasta un libro álbum, todas diferentes versiones como para que él lo pudiera interpretar. Entonces también leímos libros de cuentos y leímos libro álbum y leímos novela gráfica, pero eso va surgiendo, las lecturas van surgiendo a pedido del público. claro, y sí. Y a ver, Victoria o Angie, o si Sí, no, también tenemos. nosotros, bueno, hay también hay diferentes como criterios, pero bueno, tenemos también presente el tema de los lineamientos jurisdiccionales de la provincia, por ejemplo, el tema de los 50 años del golpe, por ejemplo, lo tenemos en cuenta para la hora de elegir. A veces tenemos como comodines o como caballitos de batalla textos que sabemos que funcionan y que dan mucho que hablar por su calidad y también por la temática, como ese tiempo que tuvimos por corazón de Mari Bowick, que interpela mucho a los estudiantes de profesorado porque es la historia de una maestra y de sus primeras experiencias en un barrio periférico, digamos, rural. Entonces, bueno, hay algunos que son como textos que sabemos que no van a dar mucho que hablar. Pero también tenemos en cuenta, por ejemplo, si
literatura local, porque también, como habían comentado algunas de las chicas, hacemos un ciclo de conversaciones autorales, entonces también tenemos presente, si vamos a invitar a algún autor local a hablar, bueno, trabajamos ese libro en el club de lectura. Este año, por ejemplo, trabajamos la colección Identidades Bonaerenses, entonces hay autores que trabajar dentro de esa colección y algunos son marplatenses, entonces trabajamos en el club de lectura. También si tenemos alguna donación de libros, aprovechamos a utilizar, que nos parece muy importante el tema del objeto libro también. Entonces, como la mayoría de nuestras estudiantes no compran los libros y nos manejamos con PDF como para que pueda al menos tener la lectura, cuando hay un libro, cuando hay donaciones de muchos ejemplares de un mismo libro, lo aprovechamos también para el club. Y después eso, vamos viendo año a año temáticas, lineamientos que poder seguir y mismo también lo que vamos observando que genera interés, ¿no? Muy bien. Y nos queda Claudia entonces. No, sí, Claudia, ¿está por Bueno, ahí? sí, como les había comentado, eh, se somete a votación porque, bueno, son chicos, ¿no? Y surgen muchas propuestas, eh, pero vamos por género más que nada. Y decimos, bueno, vamos a la próxima, a terror, eh, pueden leer libremente lo que quieran y después charlamos sobre eso. Por lo general es así. Después puede pasar también, como le pasaba a unas chicas, que llega el día y decía, no, yo leí tal cosa al final y me fui del tema. Bueno, lo conversamos igual, no hay problema. Sabemos que se dan los gustos, ¿no? De los adolescentes, así que bueno, todo es respetable. Tenemos esa consigna, pero si llega a pasar que alguien quiso leer otra cosa, no hay problema. Y por ejemplo, todo lo que estamos hablando es ficción, ¿no? No se lee ensayo, por ejemplo. Por lo general van por el lado de la ficción, sí. Sí, sí. ¿Y poesía? Poesía mucho, muchísimo, sí. Aunque Sí. parezca que no, la verdad que lee muchísimo poesía. En Le llama secundaria mucho la pega la atención. poesía. En la adolescencia pega la poesía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, aparte, al margen del club, hacemos muchas actividades con poesía y la verdad que sí, se engancha mucho. Cuesta al principio, quizás, para el que no la conoce o piensa que vamos a estudiar la métrica y demás, pero no, no. Se terminan enganchando mucho. Aparte hay mucha riqueza ahora, bien que van descubriendo, ¿no? Porque hay para ofrecerles. Y además no le había preguntado eso, si era solamente ficción o también leían otros ensayos, bueno, poesía, que prefieren cuento novela. En nuestro caso tuvimos poesía el mes pasado, con esto que nosotros cambiamos de género constantemente. Eh, no ficción, no hemos programado para este año, pero para el año que viene seguramente. Así que bueno, con esto de que sea heterogéneo seguramente lo vamos a contemplar. Bien. ¿Y las chicas? ¿Las demás? Angie. Ah, Nosotros este año empezamos leyendo ensayo. Todavía este año no leímos poesía. eh, ahora estamos con cuentos, porque como estamos en época de cierre de cuatrimestre y parciales finales, nos pidieron que sean cuentos como para que no sea tan pesado. Y en las vacaciones ahora en julio volvemos a novela y creo que fue Pía la que dijo hoy que se ponían un límite de páginas. Nosotros también en las novelas elegimos novelas que no sean más de 100 120 páginas para evitar la frustración de no, por ahí hay algunas que no.
que no se pueden terminar, entonces, para que no se haga pesado. Y una pregunta, nos quedó Sí. terciario. Nosotras preferimos justamente que sea literatura, que sean en general textos extensos, justamente porque es lo que falta, o sea, poder terminar una novela. Entonces, vamos más por ese lado eh, que otra cosa. No sé si Vicky querías agregar algo. No, vamos, sí, por textos un poco más extensos en ese sentido, de cantidad de páginas, y textos que en líneas generales también se vinculan con otros textos más ensayísticos que trabajamos justamente en las materias y en los espacios curriculares, eh, como La Gran Ocasión, ¿no? Como más ensayos que tienen que ver con la teoría de la lectura. Entonces, esta literatura nos permite también poner en juego algunos conceptos teóricos en torno a la teoría de la lectura y a la conversación literaria. Y ya que estamos, una pregunta, porque ustedes, los clubes, en los anteriores encuentros, como que predominaba, digamos, en los clubes de lectura con los que hablábamos, gente grande, que es gente arriba de 40, o ustedes están viendo a los de 20 quizás, ya personas que se han empezado a criar con celulares, que es otra generación. ¿Cómo ven esto, estas premisas de que no leen, los chicos no leen, les falta concentración, eh, les cuesta? ¿Qué están viendo ustedes desde sus lugares con respecto a la lectura y los jóvenes? Nosotras lo que Eh, vemos son los más chicos, ¿no? Eh, la verdad es que si algo les gusta, ellos van para adelante. En el formato quizás no físico, PDF, pero si a ellos les gusta, sí se enganchan, sí leen y siguen y continúan y hacen grandes cosas. Hay que darles la posibilidad. Sí, exactamente. Obviamente nosotros somos mediadores, ¿no? Si le brindamos el espacio y ellos vienen sin obligación, ya eso es un montón. En nuestro caso también cambia mucho de un encuentro a otro, o sea, las estudiantes cuando van al primero, primero también hay que mencionar la metodología en la cual nosotros incluimos diarios de lectura, donde ellas puedan acompañar esas lecturas con pasajes, reflexiones, asociaciones, otros, digamos, textos o palabras que le van surgiendo al leer, entonces llevan el diario de lectura ese día para compartir cosas que hayan escrito. Después también otra cuestión metodológica que también hace que cambie un poco la dinámica es ciertos temas, ¿no? Que tenemos escritos como en diferentes tarjetas, entonces vamos sacando tarjetas, no sé, dice, por ejemplo, lenguaje o personajes, van diciendo diferentes temas y la conversación va surgiendo en relación con esas premisas. Y lo bueno es que siempre como que vienen con algo para decir medio armado y la realidad es que lo que ven en el club es que dicen cosas que no se imaginaban que iban a decir o piensan la lectura desde otro lado que no era el que tenían pensado, que es lo que esperamos que pase un poco en el club, ¿no? Y respecto así de ser nativos digitales, sí, lo son. Es verdad que hay muchas que leen el PDF del celular, o sea, eso pasa un montón. Son menos las que imprimen el PDF y muchas menos las que compran los libros, pero eso no quiere decir que no lean. Eh, lo hacen, y pasa mucho que por ahí del primer club a segundo, tercero, ves más personas que imprimen y que compran, porque ya empezaron a ver que se disfruta de otra manera, compartir desde otro lugar, la que por ahí lo imprimió o que la que lo tiene va marcando, va haciendo, digamos, obviamente todo se puede en un archivo de PDF, pero ellos mismos, se dan cuenta ellas mismas y la verdad es que hay una progresión diferente a lo largo del año. Bien, quería sumar que eh,
Ni hablar cuando vienen escritores o escritoras al instituto, quieren tener el libro para que les firme, para que se los dedique, no, porque se sienten convocadas también desde otro lugar, así que a veces también es interesante pensar en eso, en los encuentros con los escritores, cómo también potencian las ganas de tener el libro como un objeto valioso. Y aparte que también, yo quizás como librera o mediadora de lectura, a veces pienso cómo hace un mediador para generar el amor por la lectura sin libro. Es raro. O sea, yo entiendo que se puede leer en un montón de formatos, pero creo que si se empiezan a acostumbrar a leer, también viene de la mano, como decís vos, hay como una progresión, como que empezás a querer tener ese libro al final. Es como al revés, en vez de tener el libro primero, no, como que es una vuelta más larga. Por eso es tan importante el trabajo de hormiga del mediador para todo eso, ¿no? Para generar Ahí lectores. tiene que haber también alguien que te lo transmita, alguien que también te entusiasme, porque lo que pasa muchas veces, y la función que tiene el club es esa, básicamente, porque por ahí no lo tuvieron en otras instancias o lo vieron de otra manera, porque no es lo mismo el estudiante como, digamos, la predisposición y la actitud que tiene un estudiante de secundaria al que, aunque haya pasado menos de un año, haya pasado meses de que se transformó en estudiante de secundaria a estudiante de nivel terciario, cambia completamente la actitud porque, bueno, ya es una elección, ya es mayor de edad, entonces ahí juegan otras cosas. Eh, pero sí, mayormente el entusiasmo se contagia y si por ahí antes no tuvo esos espacios, la idea es que lo sea el club de lectura en el terciario. Bueno, chicas, varones van? Porque acá también otra característica que encontramos en los clubes de lectura, en los encuentros, que hay mucho porcentaje de mujeres, más que de hombres. ¿Ustedes eso cómo lo ven en sus clubes? La participación. ¿Es más femenina que Hay, masculina? participa menos, pero hay algunos. Bien, eso pasa en UTN. A ver los otros tres para terminar con este porcentaje, ¿cómo es? Bueno, en terciario la mayoría son mujeres que estudian o no. En la universidad es variable. Es según lo que se lea. El año pasado dedicamos un mes, creo que era septiembre, y este año lo vamos a hacer de nuevo, creo que lo vamos a hacer de nuevo, a la poesía. Y el año pasado me sorprendió porque todos los que asistieron eran varones y yo era la única mujer. Y hicimos un encuentro donde tenían que llevar su poesía favorita. E incluso algunos llevaron cosas que habían escrito ellos. Así que sí hay varones. A lo mejor no en la misma proporción que las mujeres, es según cuál sea el género, cómo se construya el espacio. eh, pero sí hay en la literatura nos une, hay veces que van dos, tres, hay veces que no va ninguno, es variable, pero van y leen poesía. Y lo que preguntabas también hoy con respecto a las carreras, en el 2021, estábamos volviendo de pandemia en la biblioteca. eh, o sea, volviendo a la normalidad, quiero decir, y yo estoy a cargo del servicio de referencias y entonces para promocionar la lectura eh, armé un estante con sugerencias y los alumnos de ingeniería, que son los que se quedan de corrido, me venían a pedir poesía para leer porque estaban cansados de las fórmulas y de tanta matemática. Y entonces me decían, no, porque yo leo un poquito, dos, tres poemas y listo, y con eso ya me distiendo, eso me gusta. Y entonces le decía, pero mira que tenés cuentos, tenés novelas. No, 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 porque no me quiero enganchar y quiero un ratito para distraerme y después tengo que seguir estudiando. Y entonces, bueno, mi estante de referencia
Tengo siempre una selección de novelas, algo romántico, algo de ficción, terror, pero tiene que haber poesía y las voy cambiando porque las consultan. Bueno, me parece que hemos tenido un panorama de lo que se está haciendo. La verdad que me voy como contenta de que se esté llevando a cabo estas cosas en el ámbito académico, porque muchas veces es muy difícil. Y espero que se repliquen, que entusiasmen, para que se vayan haciendo en otros lugares, porque me parece que es súper necesario. Ahora, al terminar la charla, seguramente en un rato les va a llegar un email que les vamos a preguntar qué les pareció, también cuáles temas les interesaría que abordemos acá en la red nacional. El próximo encuentro va a ser a fines de julio, que creo que es viernes 31, y ahí vamos a hablar también de clubes temáticos. Hay clubes en inglés, hay clubes que tienen que ver con lo laboral, clubes de género policial negro. Vamos a ir por clubes más temáticos para abordar. Así que bueno, les agradezco a ustedes por contarnos estas experiencias, por lo que están haciendo, que me parece súper importante, porque aparte a veces es muy difícil a veces pelearse con poder en estos ámbitos en lugares, en instituciones educativas. Sé que es mucho esfuerzo, así que bueno, les agradezco muchísimo. Mil, mil gracias por el espacio. Muchas Bueno, Muchas gracias por gracias. Gracias. chao. Excelente gracias. fin de...